Primera de Juan, el libro que estamos estudiando, el capítulo 2, versículo 20, ¿dónde vamos? 24 al final. San Juan, Primera de Juan, en los últimos libros de la Biblia, los pequeñitos que estaban por ahí. Vamos a decir, si tienen móvil, pónganlo en silencio porque a veces interrumpe. Dejar esto aquí para... ¿Lo tenemos ya, queridos hermanos? Primera de Juan, capítulo 24, al final. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24, al final. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos avergonzados. Sabéis que Él es justo. Sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. Sentados, queridos. Miren cómo el apóstol Juan, a través del Espíritu Santo que nos está enseñando, nos habla siempre como hijitos. ¿Cómo le llamamos nosotros a nuestros hijos? Hijitos. ¡Qué atención! Sí. Hijitos. Con aquel amor nos habla el Señor, con aquel amor. ¿Cómo tratamos nosotros a nuestros pequeños? Ahora estoy viendo ahí a la pequeñita, ¿cómo le tratamos? Con cariño, ¿verdad? O la gran que se va, ¿verdad que no? Con amor, que no se golpee, y si se golpea, ¿dónde te duele? Y ahí le estamos sobando porque le amamos con todo nuestro corazón. No queremos que nada le pase, y si viene alguna mosca y se para ahí, ¿dónde te? No deja las señas, pero ese es el amor que Dios nos enseña aquí. Por eso nos dice hijitos. Hijitos, miren, la verdad que permanece en nosotros, le puse yo como tema en estos versículos a continuación, dice, lo que habéis oído desde el principio. ¿Qué hemos oído? ¿Qué venimos nosotros viendo desde un principio? Dice, Dios es amor y no hay ningunas tinieblas en Él. Dice el capítulo 1, Dios es amor y en Él no hay ningunas tinieblas. Las tinieblas son del diablo, Dios es luz. Por eso Jesucristo se proclamó como la luz del mundo, y ahora Él, a los que hemos creído en Él, nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Usted y yo somos la luz del mundo. No vaya a ser que usted es oscuridad aquí en este mundo, que solo aquí aleluya, pero allá es oscuridad allá afuera, no, porque dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, porque allá afuera es donde nos conocen, cómo realmente somos. Hemos aprendido también que si nosotros hemos cometido pecado, tenemos abogado a Jesucristo, que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, porque dice San Juan 1:9, ahí mismo, si confesamos nosotros nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Nuestro Señor Jesucristo nos perdona porque Él dio su sangre en la cruz del Calvario. Él fue clavado allá en la cruz del Calvario. Él murió
pero al tercer día resucitó y ahora está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Por eso dice, si nosotros confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los suyos, los míos y los de todo el mundo, dice la palabra del Señor. Y también hemos aprendido a partir del versículo 7 que dice, hermanos, os escribo un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros. Porque dice, el que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Mire, si yo vengo aquí a la iglesia y fingo, porque el humano es experto en fingir, da un abrazo ahí y le golpea la espalda a uno, pero ni bien se da uno vuelta y ya está ahí puñaleándole. Eso no es así, sino que de verdad esa luz que hay en nosotros sea reflejado en cada uno de nosotros. Y cuando le demos un abrazo al hermano o a la hermana, démoslo con todo nuestro corazón, porque Dios conoce y Él nos juzgará en aquel día. Y cuando le des el abrazo a la hermana y al hermano, ¿por qué no se lo dice sinceramente? Y eso será anotado en el libro de las memorias, porque la Biblia dice que se abrirá el libro de la vida, pero también se abrirá el libro de las memorias, porque se abrirán los otros libros y ahí está escrito todo lo que nosotros hicimos. Y yo pienso, ¿cuáles son esos libros? Es su espíritu y mi espíritu. Pienso yo en mi manera, no lo dice la Biblia le dice libros y se abrirán los libros, dice. Pero ¿cuál es el libro? El quinto evangelio. Está San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, y el quinto evangelio es usted, porque ustedes lo miran todo por allá afuera. Usted da testimonio de que si realmente es el Hijo de Dios, porque a nosotros nos leen allá en la calle, a nosotros, mira, y ese es evangélico, y ese es cristiano, y mira cómo anda, ese es hijo de Dios, mira cómo anda. Mira, ese es cristiano, ese es hijo de Dios, míralo, ese es justo, este es sincero, este solo con la verdad habla, este es cristiano, mira, y es más mentiroso que el diablo. Muchas veces la gente deja de creer en Dios por nosotros mismos lo mandamos al infierno por nuestras actuaciones, pero vemos que Dios es amor y Dios nos ama. Dice, el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Mire, si nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, vamos a amar a nuestro prójimo, porque así está escrito en San Mateo 22, 37 al 39, cuando dice, el mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como usted se ama tanto, así amemos a nuestro prójimo. Así ni siquiera le critiquemos, ni siquiera le juzguemos. Y si vemos que por ahí anda fallando, no vayamos con el vecino y ya, mira, ¿qué está haciendo? Sino levantémoslo en el nombre del Señor Jesucristo y apoyémoslo. Hermano, vamos a la iglesia, vamos allá, vamos a cantarle al Señor, vamos a alabarle al Señor, porque el enemigo trabaja de una manera pero inteligente y nos quiere llevar así sin darnos tan cuenta, pero Dios está con nosotros. Vemos también que vimos ayer hace 8 días, cuando decían: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Y el que ama al mundo es adúltero, dice la Biblia. Por eso dice en Santiago, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios. ¿Qué quiere ser usted? ¿Amigo del mundo y enemigo de Dios? ¿Agradar a todos aquí, a aquellos o agradarle a Dios? Yo prefiero agradarle a Dios, aunque la gente aquí me critique y diga, me tome como su enemigo, pero quiero agradarle a Dios, porque yo sé que el día de mañana, cuando parta de esta tierra, yo voy directamente al cielo. Porque ¿de qué me sirve quedar bien aquí con la gente y mi alma se va al lago de fuego? Porque eso es así de real. Por eso el Señor nos había dicho: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y vimos también sobre lo que hemos aprendido ahí sobre
el anticristo, todos aquellos que se han proclamado anticristos, se han proclamado cristos, que son anticristos, porque no son cristos. Cristo solo hay uno, que nació hace más de 2000 años, de una virgen, creció entre nosotros, fue crucificado, fue sepultado, resucitó al tercer día y ahora está a la diestra intercediendo por nosotros. Ese es al que adoramos, al que aclamamos, al que alabamos, al que exaltamos, porque escrito está en la Biblia, y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra, de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Dios, para gloria de Dios Padre. Y todo lo hacen en el nombre de Jesucristo. Por eso todo lo pedimos nosotros al Padre en el nombre de Jesucristo. Cuando oramos, oramos al Padre en el nombre de Jesucristo, porque así está establecido. Nada, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, dice el Señor, nada. Muchas veces no hemos pedido en el nombre del Señor Jesucristo. Pero vemos aquí este versículo, el 24, volvemos al 24, que dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Lo que hemos oído desde el principio permanezca en vosotros. El amor de Dios, que permanezca en nosotros. Y si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Por eso dice San Juan: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, que dice: pedid todo lo que queráis. Pero miren la permanencia, tanto de uno como el otro. Yo estoy en el Señor y el Señor en mí. Así tiene que funcionar, así sí funciona. Que yo estoy en el Señor, pero el Señor también tiene que estar en mí, yo dentro de Él y Él en nosotros. Por eso dice, la Escritura dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es como, yo lo he puesto así de ejemplo. Por ejemplo, usted está en el banco es un edificio, ¿verdad? Pero dentro del banco está una caja fuerte, y dentro de la caja fuerte está guardado el dinero. Digamos que nosotros somos el dinero, estamos guardados dentro de la caja, y la caja fuerte es nuestro Señor Jesucristo, que nos cuida y nos guarda, y el edificio es Dios, y ahí estamos seguros. Por eso dice Colosenses: nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que, queridos hermanos, lo que hemos oído desde el principio permanezca en vosotros. Y si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Mire qué nos dice ahí, segunda de Juan, ahí dos hojitas adelante. Segunda de Juan, versículo 6, porque solo tiene un capítulo. Y dice la Escritura: y este es el amor, que andamos según sus mandamientos. Mire, que andamos según sus mandamientos. Este es el amor. Ese es el amor, porque cuando usted ama, anda en esos mandamientos. Cuando usted ama, anda, solo tiene ojos para eso, lo que usted ama. Y tiene que ser así. Por eso el Señor, si nosotros le amamos, dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús. Si nosotros le amamos, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Si nosotros le amamos, no busquéis las cosas de la tierra, sino buscad las cosas de arriba, dice Colosenses. Y este versículo dice: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Que andemos en amor. Lo hemos oído desde el principio. ¿Qué escuchamos nosotros desde el principio? Dios es amor, Jesucristo nos ama. Y poco a poquito esa palabra fue entrando en nosotros. De principio no lo entendíamos, de principio quizá dudamos, y será cierto, ¿y dónde está Dios? ¿Y cómo es Dios que no lo veo? ¿Cómo funciona? Quizá todavía dentro de nosotros hay eso, dentro de eso puede surgir esa duda. Como a los discípulos miraban a Jesús, pero ellos a la hora de actuar no podían hacer las cosas, y entonces el Señor, ellos le preguntaban: ¿por qué nosotros no podemos hacer las cosas? Y Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Porque ellos, viviendo con Jesús, aún todavía había dureza en su corazón, porque ellos no creían como nosotros. Pero gracias a Dios, que Dios, a través de su Santo Espíritu, el Consolador, que nos ha estado con nosotros, está con nosotros y estará con nosotros, Él nos convence. Por eso dice: y este es el amor,
que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, mire, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. San Juan, capítulo 14, 23. Ahora este es el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 23. Y dice la Escritura: respondió Jesús y les dijo, miren, ¿qué les dijo? El que me ama, mi palabra guardará. ¿Qué dice? Y mi Padre le amará. Vendremos a Él y haremos morada en Él. Mire qué bonito. San Juan 14, hermano. El Evangelio. Jesús respondió y dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Entonces ahí, mire, ahí nosotros nos podemos dar cuenta realmente si amamos al Señor cuando desobedecemos su palabra. El que me ama, mi palabra guardará. Y dice: y mi Padre le amará. Mire, qué gran privilegio que el Señor nos ame. Y vendremos a Él. ¿Quién viene? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y haremos morada en Él. ¿Qué quiere decir eso? Que viviremos en Él, en la persona que me ama, dice el Señor. En la persona que me ama, yo estaré con ellos y haré morada en Él. Así de hermoso es el Señor, imagínense. Dios viviendo en usted. Ya sabemos que Dios está en nosotros, pero a veces lo dejamos ahí por un ladito, porque nosotros nos enfocamos en las cosas de aquí de la tierra, cuando el mandamiento es busca primero el reino de Dios y su justicia. Y que dice: y todas las cosas vienen por añadidura. Y a veces nosotros buscamos las añadiduras y nos olvidamos de Dios. Tiene que ser al revés: buscar a Dios primero y las añadiduras vendrán. Todas aquellas cosas que nosotros necesitamos van a ir llegando de poquito en poquito, porque nosotros ponemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Seguimos avanzando. Primera de Juan, volvemos allá a donde estaba el versículo 25. Y dice: y esta es la promesa que Él nos da la vida eterna. Esa es la promesa que nosotros tenemos en Él, que Él nos da la vida eterna. Esa promesa está escrita ahí en la santa palabra y está inspirada por el Espíritu Santo, y lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Dice: y esta es la promesa, que Él nos hizo la vida eterna. Él nos dio la vida eterna. Esa promesa, recordemos que allá decía en Josué 21:45, cuando decía que ninguna de todas las promesas que Dios le había dado al pueblo de Israel, ni una faltó. Todas se cumplieron. Mire, y ahora, por eso la palabra de Dios es tan tremenda, que si nosotros la hacemos nuestra y la hacemos que llegue a nuestro corazón, esta palabra cobra vida. Porque muchas veces nos pasa que nosotros tenemos la palabra de Dios aquí en nuestra cabeza, pero no cae en nuestro corazón. Cuando cae en nuestro corazón es cuando empieza a dar vida. Por eso, pidámosle al Señor Jesucristo. ¿Por qué los versículos a veces como que no funcionan dentro de nosotros? Porque no han caído en nuestro corazón y dicen: es que yo me lo sé de memoria, pero nuestra manera de vivir dice otra cosa. Por eso decía allá, ¿se recuerdan qué decía Jueces 12:24? ¿Qué decía? Solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón. De verdad, de verdad. Cuando usted está haciendo algo de verdad, ¿qué lo está haciendo? Con aquel devoción, con aquel esmero, con aquel gozo, porque lo está haciendo con todo su corazón. Y eso es lo que busca el Señor, que le amemos de verdad con todo nuestro corazón. Mire qué nos dice San Juan 17:3. San Juan 17:3. Dice la Escritura: y esta es la vida eterna. Estamos viendo ahí: y esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esa es la vida eterna. Por eso la palabra dice:
Y esta es la promesa, que Él nos hizo la vida eterna. Él nos hizo la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso es el todo de Dios, que nosotros le conozcamos a Él y que vayamos allá con Él. Eso es el anhelo de su corazón de Dios, que nosotros le seamos obedientes aquí en la tierra y que allá en el cielo nos recibirá Él con los brazos abiertos. Pero, y si nosotros nos portamos mal aquí en la tierra, ¿qué? ¿Esperamos el cielo? Sí, lo esperamos, porque lo esperamos. Todos quieren ir al cielo. Usted pregúntele a cualquier persona y dice: allá está mi marido, allá está mi mujer, allá están mis hijos, allá las estrellas. Y no es cierto, porque la Biblia dice que cuando uno muere, dice que ahí termina. El muerto ya no sabe nada. Y no es que le esté cuidando de allá o de allá, donde esté, no lo está cuidando. Porque si está allá, está a miles de kilómetros y no escucha, porque no es omnisciente, no sabe nada de lo que está pasando aquí en la tierra. Y si está allá abajo, está en ese lamento, en ese tormento, en esa angustia, en esa desesperación, que va a estar pensando, y él está queriendo salir de ahí, pero ya no puede, como los que están allá. Por eso, cuando en la parábola, no es parábola, cuando el Señor Jesucristo enseñó acerca del infierno, dijo: los que pueden, los que están aquí no pueden pasar aquí, ni los de aquí pueden pasar aquí. O sea, no pueden. El que se fue para allá, se fue para allá, y el que está allá, y allá va a estar para siempre. Pero ¿cuál es el fin de todo? Dice: el Señor Jesucristo quiere que le conozcamos, y dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Mire, esa es en realidad la vida eterna. Seguimos avanzando, versículo 26, porque si no, no terminamos. Yo os he escrito sobre esto, os he escrito esto sobre los que os engañan. Y eso tenemos nosotros que tener mucho cuidado, porque hay muchos engañadores hoy en día, muchos engañadores. Y si nosotros no estamos bien fundamentados en la palabra, nos arrastran. Tengamos que estar firmes en la palabra. Cualquier cosa que usted no entienda, o alguien más le está enseñando allá en la calle, vaya a la Biblia, pídale versículos de la Biblia, pídale, confronte cada palabra que le dicen con la palabra, para que esa palabra tenga validez, porque hoy hay muchos que enseñan cosas. Por ejemplo, los testigos. Jesucristo no es Dios. Cuando la palabra dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Y el versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne. El mismo Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el Espíritu Santo no es Dios. Dicen también que no existe el infierno. Y entonces, si no existe el infierno, ¿para qué nos vamos a salvar? ¿De qué nos vamos a salvar? Dígame, ¿de qué? Según ellos, desaparecemos. El malo desaparece totalmente. Solo los buenos permanecerán. ¿Sí? La Biblia habla de lo contrario. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, que se fue lanzado al lago de fuego. Hay una continuación. Usted y yo somos eternos ya. Ahora, ¿dónde pasará su eternidad? Ahí está la pregunta. ¿Dónde lo quiere usted pasar? ¿Allá o allá? Arriba, en el cielo. Amén. Amén. Sí, en el cielo. Pero para vivir en el cielo tenemos que llenar unos requisitos. No son gravosos, no son costosos. Porque el Señor Jesucristo dijo: mi carga es ligera, mi carga es fácil. Así que no les voy a poner una carga pesada y van a ir con unos 2 sacos de cemento y tienen que subir esa costa. No, livianitos, para que ustedes lleguen allá. Porque eso dijo el Señor: mi carga es ligera, es fácil. Solo tenemos que ser obedientes. Por eso, mire, vayamos otra vez allá a segunda de Juan, versículo 7. Hemos leído el 6, ¿se recuerdan? Hemos leído el 6, y ahora leamos el 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, dice. Muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador
y el anticristo. Miren, muchos han salido y mucha gente hoy está engañando. Mucha gente que se para a los altares a predicar y engañan, se camuflan como ángeles de luz, pero no son de luz, porque el Señor lo dijo, y no os maravilléis de eso, dice, porque el mismo diablo se disfraza como ángel de luz, y ahí está, enseñando cosas que no son bíblicas, y arrastra a una gran multitud, porque el diablo tiene esa capacidad de convencer a la gente. Si él convenció a la tercera parte de los ángeles, imagínense cómo no convence a la gente que no lee la Biblia. Todos aquellos que no leen la Biblia, por eso andan ciegos, porque no leen la Biblia. Cuando uno lee la Biblia, es cuando se va dando cuenta de las cosas, se va dando cuenta que la religión engaña, se da cuenta que a veces lo que predican, usted ve ahí las predicaciones, dice, pero eso ¿dónde está en la Biblia? Eso no está en la Biblia. Por eso uno tiene que saber Biblia y uno tiene que estudiar la palabra de Dios, para que, aparte de que nosotros tenemos que aprender mucho de Dios, que dice Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo mora en abundancia. Sabemos, y el Señor Jesucristo dijo, que se levantarán falsos cristos, falsos maestros, y harán grandes prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Mira, a los que ellos escogidos es posible. No dice los van a convencer, no, pero si fuere posible, porque van a hacer grandes señales. Mire, cuando el diablo puede hacer grandes milagros, el diablo hace descender fuego del cielo, el diablo hace soplar, hace levantar grandes olas. Sino cuando el Señor Jesucristo iba ahí y se levantó una gran tormenta y él iba tranquilo durmiendo en la barca, y a los discípulos ahí diciendo, Señor, ayúdanos, sálvanos, que perecemos. Y el Señor se levantó y ¿qué dijo? Calla y enmudece. ¿Por qué dijo él así? Porque le estaba hablando al diablo que estaba queriendo matar a Jesucristo ahogado. Que de verdad que el diablo es listo, pero también es tonto. ¿Cómo iba a matar a Jesucristo ahogado? Si él ahí andaba sobre las aguas. Se para y a caminar sobre las aguas. ¿Quién otro lo ha hecho? Nadie. Dios. Solo Él. Porque Él tiene todo el poder y la autoridad. Y este versículo dice, y muchos engañadores saldrán. Muchos saldrán. Vayamos a San Mateo, vamos a ver unos 3 versículos ahí en San Mateo. San Mateo 7:15. Vamos a ir avanzando porque el tiempo también. San Mateo 7:15. Dice la Escritura, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Miren, no crean que ya ahí viene el pastor, viene bien entacuchadito y dice, no es, no. Por eso dice que probemos todos los espíritus para ver si son de Dios, son del diablo. Probémoslos. Sí, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Guardémonos. ¿Y cómo nos guardamos? Estudiando la palabra, sabiendo lo que está escrito. Y si sabemos lo que está escrito, no vamos a ser engañados, no vamos a ser arrastrados. Otro versículo, San Mateo 24:11. San Mateo 24:11. Y dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mire, engañarán a muchos. Y hoy, si usted se da cuenta, muchos están siendo engañados por todos estos falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos cristos. Están siendo engañados y engañarán a muchos. Dice. Por eso dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero dice el versículo 13, mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Miren, porque pasarán tribulaciones, pasarán angustias, y usted sigue perseverando y perseverando, porque usted ha puesto su mirada en el Señor Jesucristo, que le viene esa tormenta, que le viene esto, que le viene este problema, así, aquí y allá, pero usted sigue firmes en el Señor, y firmes y clamando al Señor. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará, porque has puesto a Jehová el Altísimo por tu habitación. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. ¿Por qué? Porque
Jehová está contigo, y si Dios está contigo, nada te puede hacer daño. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mire, por eso dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos falsos profetas. Tengamos ese cuidado. Por eso el Señor Jesucristo ya lo dijo anteriormente, ya se los digo para cuando sucedan, ustedes ya están sabidos. El versículo 24. San Mateo 24. Dice, ¿qué dice? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Miren el versículo que les decía hace rato. Si fuere posible, se levantarán falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, engañando. Vienen engañando. Y sí, amén, aleluya. ¿Cuántos quieren bendición? Aleluya. Dice, ¿cuántos? Pues siembra aquí. Dice, que el Señor me habló y me dijo que el Señor habló a través de su palabra. El Señor habló a través de su palabra. Y ahí es donde nosotros tenemos que llegar a la palabra. Y que no nos convenza. ¿Cuántos quieren ser millonarios? Dice, pues trae tu ofrenda aquí y siembra 100 para que el Señor te dé 1000. Sí, dice la gente, trae. Porque la gente va queriendo, nosotros sinceramente también vamos detrás de la prosperidad. Pero la prosperidad viene de Dios, esa prosperidad verdadera cuando nosotros le servimos a Él con todo nuestro corazón. No vamos a ir detrás de que mira que te va a dar tu buen negocio, te va a dar tu coche, te va a dar tu casa, pero tú tienes que sembrar. No, hombre, así no funciona. La Biblia dice, busca primero mi reino. Si eres verdadero adorador, yo te voy a dar lo que tú necesitas. Porque dice, dijo David, he sido joven y he envejecido y nunca he visto justo desamparado ni su simiente mendigando pan. Siempre Dios los ha mantenido, los ha sostenido. Entonces el Señor es así de bueno. Entonces vemos aquí que dice el Señor Jesucristo, se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, y de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y mire que dice el 25, ya os lo he dicho antes, ahí está. Así que no se deje usted engañar, querido hermano, no se deje engañar. Lea usted la palabra, si tiene dudas, pregunte, que para eso estoy yo, para ayudarles. Alguien me hacía una pregunta en estos días y me decía, ¿qué es un devocional? Cada persona, si lo hace, su devocional, es una devoción que usted le hace a Dios. Por ejemplo, leer la Biblia. Yo voy a leer un capítulo todos los días y voy a orar. Ese es un devocional, porque usted lo hace con devoción al Señor. Antes de ir a trabajar voy a hacer esto y esto. Lo hace todos los días. Su diario vivir, como cuando usted dice, voy a desayunar, ahora solo voy a desayunar cereales y leche. ¿Y qué eso quiero? Porque es que miran cómo estoy, entonces así bajo un poco. Entonces se propone hacer su dieta. Y eso, en el espíritu, en la Biblia, un devocional es que usted lo hace con toda devoción para el Señor. Es un voto que usted hace con el Señor. No pacto, no, porque los pactos, muchos dicen, hace un pacto con el Señor. Dice, un pacto no, porque el pacto lleva sangre. El último pacto que se hizo fue nuestro Señor Jesucristo, que lo selló con su sangre preciosa. Voto sí, promesa sí, lo hace usted delante del Señor. Y eso pues, le acarrea a usted bendición. Así que, querido hermano, el Señor nos dice, se levantarán falsos cristos, falsos maestros, falsos, y harán grandes señales, miren, no dice, harán señales, no van a hacer señales, porque el diablo tiene poder para actuar, el diablo tiene poder. ¿Qué les decían los siervos a Job? Fuego descendió del cielo. ¿Y quién hizo descender fuego? Según la gente dice, bueno, si viene del fuego, si viene del cielo, pues Dios lo mandó, y no, era el mismo diablo. También puede poner enfermedades. Recordemos que aquella señora que estaba encorvada, y dice el Señor Jesucristo, y esta lleva 18 años encorvada, que el diablo tenía atada con esa enfermedad. El diablo le había puesto esa enfermedad.
Un espíritu inmundo le estaba ahí enjorobando y enjorobando. Vino el Señor Jesucristo y lo sanó. Y quedó otra vez buena. El diablo tiene poder, no crean, no tiene todo el poder, porque todo el poder lo tiene Dios. Eso sí, tenga usted seguro, todo el poder lo tiene Dios. El diablo es como un ratoncito, allá sentado en una silla y con su micrófono así. Hola, entonces, qué grandote. Es un ratoncito delante de Dios, porque Dios es inmenso, inmenso, inmenso. Él hizo los cielos y la tierra, el universo. Mire cómo funciona todo. ¿Quién sostiene la tierra? No antes debajo a ver qué hay debajo. No, la tierra está ahí, en el espacio. Y ahí está, sostenida con el poder de Dios. Ese es nuestro Dios a quien nosotros alabamos. Amén. Amén. Otro versículo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Pedro está unos libritos antes de Primera de Juan, ahí donde estamos estudiando. Ahí cerquitilla, las hojas anteriores. Segunda de Pedro, les dije, ¿verdad? Segunda de Pedro 2, 1. Y dice Pedro, hubo también falsos profetas entre el pueblo, dice, miren, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, que engañarán, que negarán al Señor y a los que, ¿qué dice? Y atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Pero dice, hubo también falsos profetas. Recordemos que en el Antiguo Testamento habían falsos profetas. Habían, como dice, como habrá entre vosotros. Y hoy en día hay falsos profetas. Y dice la Escritura, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Encubiertamente. Por eso nosotros tenemos que estar vivos en ese lado. Vivos, despiertos, velando. ¿Será que eso es cierto? ¿Dónde está escrito en la Biblia? ¿Dónde está? Es que no lo encuentro. Entonces me pone un WhatsApp ahí y mire, hermano, este problema tengo, esta duda tengo. Y ya lo miramos, lo analizamos, lo estudiamos. Pero pregunte, no se quede ahí con la duda. Si lo que a veces oímos es cierto o no es cierto, vamos a la palabra de Dios y lo vemos si realmente es cierto o lo está también, como dice aquí, encubiertamente, metiendo herejías, diciendo que esto es de Dios y no es de Dios. Por eso la Biblia dice claramente que este pueblo de labios me honra, pues en vano me honran, siguiendo como doctrinas, mandamientos de hombres, porque son mandamientos de hombres que lo han metido dentro de la congregación y quieren que eso valga más que la palabra de Dios. La palabra de Dios está exacta, no le añadamos ni le quitemos. Lo que está escrito, está escrito. Mire, Pilato le dijo así a los fariseos, cuando dijo, no pongas el rey de los judíos, sino pon lo que él dijo que es rey de los judíos. Y Pilato dijo, lo que es escrito, punto, se acabó el rollo. Si un hombre con autoridad, nadie le contradijo, ahora dígame, a Dios, que es el rey de reyes, él lo ha dicho y así es, y se va a cumplir tal cual como él lo ha escrito. Así como él lo ha dicho, se va a cumplir. Por eso dice, hubo también falsos profetas, ya pasó en tiempo pasado, pero dice, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún engañarán y negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y muchos seguirán, muchos lo seguirán, y por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Será blasfemado el camino de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Otro versículo, Primera de Juan, ahí adelantito ahora, 2-3 hojas adelante, donde está leyendo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice, amaos, dice, amaos, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Probemos los espíritus si son de Dios.
No a todo lo que venga aquí y dice, aleluya, sí, es que lo ha dicho el pastor, dice, y entonces es cierto. Ya es que así hay mucha gente que le cree al pastor, y como el pastor lo dijo, entonces es así. Tiene que estar en la Biblia, queridos hermanos, tiene que estar en la Biblia, tiene que estar escrito en la Biblia. Por eso dice, probad, amaos, dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo el espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y nosotros confesamos a Jesucristo que nació de una virgen, engendrado por el Espíritu Santo, creció entre la humanidad, vivió entre nosotros, fue crucificado, fue sepultado, pero al tercer día resucitó y hoy vive por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, seguimos avanzando. Nos toca el versículo 27. Ya vamos a ir terminando 28, 29, 30. Nos quedan 3 versículos, a ver si todavía nos da tiempo. Versículo 27 dice, pero la unción que vosotros habéis, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Mire, la unción, el Espíritu Santo que nosotros recibimos de Dios, está en nosotros, por lo cual no podemos ser engañados. Dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Dice, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo a través de su palabra nos va enseñando. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Dice, la unción, el Espíritu Santo que está en nosotros nos va enseñando día con día. Cuando usted va a leer la Escritura, dice, Señor Espíritu Santo, ayúdame, quiero entender tu palabra, voy a leerla, dame sabiduría, dame entendimiento. Y en ese momento el Espíritu de Dios le va a abrir a usted el entendimiento y le va a enseñar las cosas que a veces no las entendemos. Pero ahí está la unción, dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Dice, mire qué nos dice San Juan 14, 26. San Juan 14, 26. Dice la Escritura, más el Consolador, ¿sí? La unción, esa es la unción, más el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué dice? Él os enseñará todas las cosas, lo que acabamos de leer, ¿sí o no? Él os enseñará todas las cosas y yo les hará recordar todo lo que os he dicho. Él nos enseñará todo y nos hará recordar todo lo que nuestro Señor Jesucristo ha dicho. Quizás nosotros lo hemos leído alguna vez, pero se nos ha olvidado. Viene el Espíritu Santo y nos recuerda. Ah, sí, dice, sí, pues yo lo he leído. Ahora, pero no recuerdo la cita, pero lo he leído. Y entonces va usted a buscar a la palabra, porque sabe que ya lo ha escrito, sabe que lo ha leído, mejor dicho, ahí en la Escritura. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y luego dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da, no se turbe nuestro corazón ni tenga miedo. La paz os dejo, mi paz os doy, dice el Señor Jesucristo. No os la doy como el mundo la da. ¿Cómo da el mundo la paz? Una paz mentirosa, estoy ahí tranquilo, dice que hoy, pero luego esa paz se va. En cambio del Señor Jesucristo, la paz de Dios permanece para siempre, por los siglos de los siglos. Usted tiene un problema y usted está en paz y dice, pero si tiene problema y está tranquilo, tranquilo porque yo confío que mi problema se va a resolver porque confío en Dios. Porque por eso es que nosotros confiamos. Pueden tener problemas aquí, pero usted tiene puesta su confianza en el Señor y sabe que tarde o temprano esa solución a su problema va a llegar. Usted póngala en las manos de Dios. Por eso dice en el Salmo, se me olvidaba el Salmo ahora, donde dice que llevemos nuestras cargas a Él, como también lo declara la Escritura en el Nuevo Testamento, que echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros confiemos a Él. Seguimos avanzando. Versículo 27 de primera de Juan, 28, perdón. Y vamos terminando. Ahora, hijitos,
Permaneced en la palabra, no, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos avergonzados, de Él avergonzados. Ahora hijitos, otra vez la palabra hijitos, mis hijitos preciosos, mis amores, dice el Señor. Ahora hijitos, permaneced en Él, permanezcamos en Él, permanezcamos en Él, no nos alejemos de Él, no nos alejemos de Él. Mire qué dice ahí en el capítulo 3, de donde estamos leyendo, capítulo 3, versículo 2. Amados, dice, ahora somos hijos de Dios, ahora usted y yo, si ya hemos recibido a Jesucristo, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, dice, pero cuando se manifieste, cuando Él se manifieste, ¿qué dice? Seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Esa promesa de que usted un día va a estar allá delante de Dios, frente a Él, imagínese que usted estuviera ahora delante de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué haría? ¿Qué le diría? ¿Qué le diría? Imagínese, está ahí. Usted ya se fue de este mundo y le está recibiendo el Señor Jesucristo ahí en la entrada del cielo. Está abriendo el portal ahí, está diciendo. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría? Postro a sus pies. Besaría sus pies. Es que no hay palabras. No hay palabras para expresar esa gratitud tan grande, sabiendo que después de los problemas temporales que pasé aquí en la tierra, ahora estoy allá en el cielo y el Señor me está recibiendo ahí. Me ha dicho, bien, buen siervo y fiel. En lo poco allá me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra, mira, entra en el gozo de tu Señor. Mira, eso va a ser tremendo, lindo para aquellos que quieren buscar al Señor. No para los religiosos, no para los falsos, no, para los sinceros de corazón. Para los sinceros de corazón. Ahí, primera de Juan 4:17 dice: y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo es Él? Él es santo, pues así somos nosotros en este mundo. Tenemos que ser santos, tenemos que ser justos, tenemos que vivir en verdad, tenemos que vivir en luz, tenemos que vivir en obediencia, tenemos que vivir en humildad, tenemos que, eso, nuestro corazón limpio delante de Dios. Si quiere entrar en el cielo, no juegue con Dios, porque Dios es santo, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Así que deje todas las apariencias que a veces tenemos, porque somos expertos a veces en aparentar algo que no somos, fingimos algo que no somos. Con Dios no hay fingimientos. Él conoce lo más profundo de nuestro corazón, lo más profundo de nuestro corazón. Versículo 29, ya terminamos. Dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Quién sabe que Dios es justo? Amén. Amén. ¿Verdad que sí? Es justo. Entonces usted y yo seamos justos. Yo sé también que Dios es justo, por lo cual vivamos en justicia. Primera de Juan 3:7 al 9, mire, ahí mismo, 3:7 al 9. Dice: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Hijitos, dice. Y seguimos: el que practica pecados del diablo. Mire, ahí está. Porque ¿qué dice? Porque el diablo peca desde el principio, dice. Pero dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y ya las obras del diablo están deshechas en nuestra vida, así que no siga usted dándole lugar al diablo. No siga dándole lugar al diablo. Las tentaciones las va a tener usted ahí enfrente. Inclusive saliendo de aquí puede que tenga una tentación, repréndalo en el nombre de Jesucristo. Y no diga: acabo de salir de la iglesia, a ver. Huya mejor, huya de la tentación.
no sé, no lo presente porque no la va a vencer. El diablo es tan astuto y como le va a poner como el queso al ratón y cae en la trampa y el ratón lo ve ahí, ya sabe que va a morir, pero sigue oliendo el olor al pecado. Es que qué rico, y es que pecar es rico, pero trae condenación, trae condenación. Es mejor fiel al Señor, es justo, como Él es justo, el que practica el pecado del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y dice el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Eso es tremendo. No vamos a decir, es que no, y entonces no podemos, a veces pecamos, pero no es una vida diaria que llevamos nosotros así de pecando y pecando, sino pecamos a veces por accidente, que tenemos algún mal día y caemos en el error, pero no llevamos una vida así de diario. Ahí que tropezamos, porque dice, el justo cae 7 veces y se levanta. Cuando cae el justo, no se queda ahí, se levanta y dice, aquí ya no vuelvo a caer. Pero más adelante vuelve otra vez a tropezar. Tropezamos como usted va caminando y el camino va bien, de repente se le traba y ahí cae. Y dice, pero ¿dónde tropecé? Tropezó, cayó. Pero no es una vida de pecado que lleva continua, no, sino, pero tratemos por sobre todas las cosas de no pecar, sobre todas las cosas de no pecar. Mire, ¿qué nos dice Apocalipsis? Y con esto terminamos. Apocalipsis, capítulo 22, el último libro de la Biblia. 22, 11. ¿Lo ha encontrado? Amén. ¿Qué dice? El que es injusto, sea injusto todavía. El que es injusto, dice, siga practicando la justicia, que le va a llegar el día. Y el que es inmundo, siga viviendo en esa inmundicia todavía. Pero dice, y el que es justo, practique la justicia todavía. Siga practicando esa justicia, siga. Y el que es santo, santifíquese todavía. Siga, no, yo soy santo, pero siga viviendo en esa santidad hasta el final de sus días. Siga practicando esa santidad todos los días de su vida, hasta el final de sus días. Siga practicando esa santidad, santidad. Yo soy santo porque mi Padre es santo, y yo soy luz porque mi Padre es luz, y yo soy verdadero porque mi Padre es la verdad, y yo soy hijo de Dios. Y vamos en ese camino, hasta el final de nuestros días. Y no se avergüence de llamarse hijo de Dios. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. No el Evangelio que han la religión evangélica, sino el Evangelio que es poder de Dios. Porque Jesucristo dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Id por todo el mundo y predicad a Jesucristo. O en otras palabras, id por todo el mundo y predíquenme a mí, dijo Jesucristo, porque Él es el Evangelio. Él es el Evangelio. Que a veces dicen, tú eres evangélico, sí, pero a veces religión. No, sino el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo. Mire, San Marcos 1:15, mire, y con esto terminamos. Yo le dije que ese era el último, pero ahora me acordé de esto. San Marcos 1:15. San Marcos 1:15 dice la palabra. Diciendo, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué dice? Arrepentidos y creer en el Evangelio. Creer en el Evangelio. No en la religión, en el Evangelio, en el Señor Jesucristo. Créale a lo que está escrito, créale a Él, a este es el Evangelio, la palabra de Dios, esta palabra que nos va a dar la salvación. El tiempo se ha acercado y el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Dice, arrepentidos y creed en el Evangelio, la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Esa es nuestra salvación, y por creer en el Evangelio entraremos en la patria celestial, y por creer en el Evangelio
y por creer en el Señor Jesucristo, porque dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y quién es el Señor Jesucristo? Es el verdadero evangelio, la esencia del evangelio. Él mismo, Él es el evangelio. Por eso el Señor dijo: arrepentidos y creed en el evangelio. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Denle aplausos al Señor. Dios es bueno y maravilloso.